Saludos y bienvenidos a otro video, a otro lunes más. Mi nombre es Javier López y hoy, como cada lunes, vamos a seguir creciendo en nuestro entendimiento de una eterna verdad espiritual, la venida de Cristo. Cómo a través de la historia esto se ha cumplido y siempre se cumple. Lo que también podemos usar los términos como la segunda venida de Cristo, o cuando el Hijo del Hombre venga, o cuando Jesucristo regrese. Todos estos términos que vemos a través de los Evangelios y Nuevo Testamento, que nos hace referencia a lo que para muchos, según la escatología, espera de eventos y acontecimientos sobrenaturales que en los cielos surgirán. Seguimos en nuestro presente creciendo en el entendimiento de estos conceptos e ideas espirituales y cómo a través de esta literatura, en este caso los Evangelios, Nuevo Testamento, cómo se nos revela. Y hoy vamos a estar mirando en Efesios capítulo 5, versículo 14. Vamos a leer este versículo y vamos a mirar cómo la venida de Cristo a través de estos versículos nos lo enseña. Lo significativo que es. Así que comienzo. Efesios 5:14 dice, porque la luz hace todo visible. Porque la luz hace todo visible y nos dice, por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Prestémosle atención a estos símbolos, a este lenguaje. La luz. ¿Qué representa la luz? ¿Qué representa estar dormidos? ¿Qué representa estar muertos? Para que nosotros, para que este versículo, para que esta verdad se haga se haga revelación, nos traiga comprensión en nuestro estado de vida presente y veamos con qué tipo de claridad nos están hablando estas enseñanzas espirituales. Y nosotros entonces en nuestro presente, al poder discernir lo espiritual, espiritualmente, entonces nos damos cuenta, wow, y podemos asumir nuestra responsabilidad. Y podemos entonces disfrutar de esta experiencia, de lo que la venida de Cristo es y cómo se cumple hoy. Entonces, vamos a entrar a las notas. La enseñanza de Efesios capítulo 5, versículo 14 se centra en el despertar espiritual y la transformación de la oscuridad. ¿Ves? ¿Qué representa la oscuridad? Y representa la ignorancia. Y por eso de la oscuridad, la ignorancia, a la luz. ¿Y qué representa la luz? Representa entonces la conciencia despierta. ¿Ves? Prendida. La conciencia en el estado presente alumbrando. Alerta, atenta, enfocada. Y de eso se trata. Y veamos lo significativo que esto es. ¿Ves? Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. No se refiere al sueño o muerto físico, sino simboliza a un estado de inconsciencia espiritual. Despertar es prender la luz de la conciencia y
mantenerla prendida. Prender la luz de la conciencia y mantenerla prendida. Entonces, naturalmente, conciencia es esto. Es como decir nuestra capacidad, la capacidad humana para uno darse de cuenta de algo. Nosotros en nuestro presente, ahora mismo, si tomamos una pequeña pausa, nos podemos dar cuenta de nuestra postura. O tal vez nosotros, si salimos afuera y prestamos atención, prendemos nuestra conciencia, nos podemos dar de cuenta del ruido de la ciudad, ya sean vehículos, carros pasando, perros ladrando y así sucesivamente. ¿Ves? Es ese estado presente natural que todos tenemos de darnos cuenta. Ahora, mira algo significativo. Entonces también prender la conciencia, en este caso, estar despierto, también viene a ser como decir esta otra fase. Y es nuestra facultad ahora de guiar, ¿ves? De guiar esta capacidad humana a un enfoque. ¿Ves? Es guiar nuestra atención y enfocarla a algo específico. Es como decir, aquí estoy en mi salón de clase, mira esto, un ejemplo, son palitos de batería, aquí tengo un platillo, y si le doy al platillo, uno puede en la atención despierta, uno puede decir, wow, escuché un címbalo, escuché un platillo. Ahora, cuando uno le presta atención o enfoque, uno puede ir más allá de solamente escuché este platillo sonar. En el caso mío, yo puedo ir a buscar definir qué platillo escuchaste, qué medida, qué marca, qué modelo. ¿Ves? Porque todo eso, tanto la medida, la marca, el modelo, definen el tipo de platillo que estás escuchando. Y ahí es donde ves, está la luz, uno es consciente, pero entonces el enfoque. Es como decir, otro ejemplo, estamos buscando algo, vamos a decir un cargador. Aquí tenía uno hace un minuto. Un cargador del celular, necesito el cargador del celular. Y entonces uno viene y va al cuarto. Estás en el cuarto y el cuarto está totalmente oscuro. Y al instante que uno enciende la luz, ¿ves? La conciencia es como esa luz, que al instante que se enciende, ahora uno lo ve todo lo que está en el cuarto. Pero imagínate que a pesar de que uno ve todo lo que está en el cuarto, uno todavía no ve. ¿Ves? Con todo y que me enfoco, pero no veo el cargador. Imagínate esto. Un nivel más allá de uno enfocar la mente, que sea así, como una lámpara. Ahora ves la mente bien enfocada en buscar esto que está en el cuarto, y ahora, y la mente enfocada, ves, en esa atención que brinda. ¿Ves? Uno sabe distinguir, esto no es, esto es lo que busco, aquí está, lo encontré. Por eso este lenguaje simbólico que tenemos en las escrituras, que cuando vemos lo que está durmiendo representa o muerto espiritualmente, estos términos nos describen estados mentales, como decía aquí en la descripción. Nos está describiendo nuestro estado de inconsciencia presente. Porque podemos estar totalmente distraídos de muchas formas, como vamos a ver, como la mentalidad colectiva, como yo digo, nuestro sistema sociopolítico,
cómo desde que nacimos nuestras tradiciones culturales, nuestra educación, nuestras religiones y tradiciones familiares, cómo naturalmente nos han condicionado, y eso viene a ser parte de nuestra inconsciencia espiritual, de estar distraídos, de estar ignorantes, de estar en oscuridad, de estar durmiendo. Y vemos lo importante y lo significativo de esto. Entonces, tengamos esto en mente. Naturalmente, nuestra conciencia despierta. Prender la luz de la conciencia es esa capacidad de darse cuenta, y ahora cuando enfocamos aquello más específico, le prestamos más atención. Entonces, aquí tengo como las notas, la conciencia despierta, ¿ves? Porque en el versículo, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. La conciencia despierta, uno, es cuando tienes la capacidad de darte cuenta de lo que estar dormido y muerto representa. ¿Y qué representa? Representa es cuando estás consciente de lo que no resta, de lo que nos resta vitalidad. Déjame leer eso de nuevo. Es cuando nosotros entonces estamos conscientes de que estar dormido o muerto espiritualmente, lo que describe y representa es las cosas que nos restan vitalidad. Y te doy unos ejemplos. Y nos generan estrés o tienen un impacto desfavorable en nuestro bienestar emocional, mental y físico. Esa es esa mentalidad mala en uno que se manifiesta cuando somos egoístas, deshonestos, llenos de quejas constantes, ¿ves? Siempre las cosas andan mal, somos perezosos, vivimos confundidos, estamos constantemente llenos de celos, enojados, tramando cómo desquitarnos, tramando nosotros cómo salirnos con las nuestras, cómo nos vamos a vengar. Y eso nos lleva gradualmente a llenarnos de ira, de odio. O si no, vivimos procrastinando, somos falsos, vivimos preocupados, tristes, cargando con mucha culpabilidad. Y a menudo nos sentimos solos. Para llenar esa soledad, se aprende a vivir superficial, se aprende a ser impuro, impuro en pensamientos, impuro en palabras, impuro en acciones, arrogante, a ser injusto, a vivir lleno de avaricia, a ser violento, a ser un envidioso, a vivir infeliz, a vivir llenos de miedo, de temor, a ser impacientes, a ser indiferentes y a ser hipócritas. Toda esa, como decir, esas características describen ese estado de alguien durmiendo espiritualmente. ¿Ves? Este símbolo, este lenguaje metafórico, a alguien muerto. Y por eso vemos versículos, está muerto en su tumba, o muertos en tumba. Y por eso en este lenguaje, la resurrección de los muertos. ¿Y qué causa esa resurrección? Y como vemos aquí en todo este lenguaje, ves en esta historia,
vamos a ver cómo la Biblia nos enseña los mismos principios o la misma verdad de múltiples formas. De diferentes formas nos enseña lo mismo. Y constantemente el lenguaje que usa es simbólico, metafórico. Y por eso mira cómo el estado de alguien durmiendo, alguien muerto espiritualmente hablando, que describe esa inconsciencia en uno de lo espiritual, de lo divino. ¿Ves? Y por eso de lo que Cristo representa, o de lo que la imagen de Dios representa. Y por eso vemos todas estas características que al uno prender la luz de la conciencia, al uno entonces en esta capacidad natural que tenemos, de entonces de darnos cuenta. Es como decía al principio, de no tan solo prender la luz, pero sino ahora intencionalmente, hey, vamos a mantenerla prendida. Y nos damos cuenta del por qué somos o hacemos lo que hacemos. ¿Ves? Imagínate si durante el día alguna de estas características que di, esa mentalidad egocéntrica en uno, cómo se manifiesta y uno entonces, estoy despierto, reconozco. Y reconozco entonces la cadena de actitudes que pueden venir en consecuencia de esa mentalidad egoísta en mí. Y por eso, despierta tú que duermes. ¿Ves? Por eso este consejo, esta voz espiritual de está alerta. Vive presente. Enfócate en ahora. ¿Quién eres y cómo eres? ¿Por qué haces lo que haces y por qué dices lo que dices? ¿Por qué piensas así? Date cuenta. Date cuenta de ti mismo, de quién eres, de tu ser interior. Date cuenta de tus hábitos. Date cuenta de esas costumbres. Date cuenta de esos impulsos. Date cuenta de esa forma reactiva que tú tienes compulsiva de reaccionar cuando algo sucede. Date cuenta. ¿Ves? Enciende la luz y déjala prendida. Para que entonces el enfoque, la atención para uno reconocer, wow, estoy durmiendo. Wow, estoy muerto. Y cuando vemos ese tipo de lenguaje a través de las escrituras y vemos su contexto, nos podemos dar cuenta de lo que está describiendo y cómo naturalmente a través de nuestra vida, así estamos nosotros. Y eso es lo significativo de estas enseñanzas espirituales, de estas escrituras. Y por eso el discernimiento que se requiere. ¿Ves? Como decir, para uno extraer la gran enseñanza práctica para nuestra vida presente. Porque si no, se nos pasa y nos quedamos tal vez con mucha religión, tal vez esperando que un Salvador venga. ¿Cuándo nos podemos dar cuenta, cuando entendemos estas enseñanzas espirituales, que siempre el Salvador y la salvación están presentes? Se encuentran en uno mismo. Y se da en ese instante que uno despierta, que uno prende la luz, que la conciencia de uno ahora es, salió uno de la zona de distracción, de la zona de entretenimiento, de la zona inconsciente, en uno, y ahora presente, atento, enfocado, reconozco, entiendo, y por eso tengo la capacidad de
rectificar, de cambiar, de mejorar. Y de eso se trata esta grandiosa salvación. Porque el Salvador y la salvación, ¿dónde está? En uno mismo, cuando a través de esa conciencia aprendida, la mente de Cristo formada en uno, cuando el nivel de pensamientos en uno se eleva más allá del nivel de pensamientos que antes uno tenía, esa serie de pensamientos, como describimos en las características de una mentalidad egoísta, como vamos a ver lo que la Biblia llama la naturaleza pecaminosa o la carne. Y la salvación y el Salvador es ese espíritu de vida formado en uno, esa nueva mentalidad o nuevo nivel de conciencia formado en uno, despierto y que ahora vive enfocado. ¿Ves? ¿Enfocado en qué? Y vamos a ver en qué. Porque entonces cuando se enciende la luz y se enfoca, como decía, que se ve todo, entonces uno reconoce, wow, mira mis malas características, mira mi mala manera de vivir y las consecuencias que esa mentalidad y acciones me han traído. Pero ahora el enfoque a rectificar a una nueva dirección, ¿ves? Y como vamos a ver, eso es lo que y te alumbrará Cristo. Esa luz en uno, esa conciencia encendida, esa atención y enfoque a lo verdadero, a lo íntegro, a lo puro y perfecto, a vivir conforme a la gloria de Dios, vivir conforme a nuestra capacidad de ser imagen de Dios a través de nuestras acciones. Y por eso, para que eso sea nuestro estado de vida presente, se requiere estar consciente, se requiere estar presente, se requiere transformar el ahora. Y de eso nos hablan. Y por eso, como consecuencia, resultado final, es esto que llamamos la venida de Cristo. Es esa conciencia formada en uno, que causa gradualmente en un proceso, en un tiempo, una transformación, y pasa uno de ese estado de inconsciencia, de ese estado de dormido, de ese estado de muerto, de ese estado de hábitos, de costumbres, de malas mañas, como decimos, a un estado de vida, de paz, de calma, como veremos. Hay un versículo que, déjame mirar aquí a las notas. Vemos que durmiendo y muerto es sinónimo con la naturaleza pecaminosa o con lo que la Biblia llama los designios de la carne. Y es para que veamos este lenguaje simbólico y lo significativo. Porque cuando vemos que nos habla de estos designios de la carne o nuestra naturaleza pecaminosa, entonces podemos ver, wow, lo mucho que esos términos y conceptos abarcan en nuestra vida humana, en la realidad de vida presente. Y no tan solo cuando nosotros internalizamos, ¿ves? Y como la luz, así como la alumbra todo, alumbramos hacia adentro, ¿ves? Y entonces hacia adentro podemos ver esa realidad en nosotros, de estas características, como decía, que entonces las expresamos. Pero también en nuestro diario de vida podemos ver esta misma realidad en todos.
porque todos estamos viviendo bajo estas mismas verdades. Déjame cerrar aquí estos mensajitos y continuamos. Entonces, hay ciertos versículos que voy a dejar aquí que nos habla de estos sinónimos, durmiendo y muertos, como lo que la naturaleza pecaminosa, la carne representa. Podemos ver Gálatas capítulo 5 del versículo del 16 al 25, Romanos capítulo 7 del versículo 18 al 25, pero voy a leer uno y se encuentra en Mateo capítulo 12, versículo 30, nos dice: el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Y aquí en el contexto de Mateo vemos a Jesucristo hablando, y es como decir, él diciendo: el que no está conmigo, como nos dice, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Y cuando miramos que esto verdaderamente nos enseña, porque lo que nos enseña es esa realidad. Si estás durmiendo, no estás despierto. ¿Ves? Si estás muerto que espiritualmente separado, ¿ves? Si estás muerto, no estás vivo. Y por eso lo que este versículo, Mateo 12:30, lo que nos dice es esa misma realidad espiritual. ¿Ves? Si tú no estás viviendo conmigo, si tú no estás viviendo en lo que Jesucristo, este personaje a través de cada evangelio representa la unidad con Dios, representa la sabiduría divina, representa la esencia fundamental por lo cual todo lo virtuoso, puro y verdadero es. Eso es como decir, si tú no vives en esta sintonía, en esta armonía, si tú no vives y eres partícipe de esta ley, de esta realidad, de esta esencia, de esta verdad, pues estás en otra. ¿Ves? El que no está conmigo por ley es en contra. Donde la luz no está encendida, por ley lo que está reinando es oscuridad. Esto es lo que nos está diciendo este versículo, y por eso y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Uno de los versículos también que me gusta mucho, Juan capítulo 5, versículo 17. También Jesucristo dice: mi Padre siempre trabaja, y por eso yo también. ¿Y qué es lo que nos está diciendo ahí? ¿Ves? Es nuestra comunión o nuestra unidad. Y para eso se requiere estar despierto, para eso se requiere estar atento, estar consciente en el presente de esta realidad que es siempre y por ende es ahora. Y por ende uno reconoce: mi Padre, ¿ves? Mi Padre siempre trabaja. Es como decir, la justicia, la rectitud, la verdad, el amor supremo, la empatía, la compasión, la misericordia, la gracia, el favor y todo aquello que represente la divina presencia, ahora es presente. Y así como mi Padre, esta realidad espiritual es presencia ahora mismo, por ende, en el mismo espíritu, es en la misma conciencia prendida. Es la atención y el enfoque que yo le doy a mi próxima acción. Y uno vive en armonía dinámica. Uno vive en coherencia espiritual. Uno vive en unión divina.
Uno vive basado en la fuente que está corriendo. Y uno va en línea con la corriente, en la armonía de lo que es. Y vemos esta realidad y cómo estos versículos nos están diciendo eso. Para que nosotros, estemos, somos los que estoy contigo. Y por eso trabajo contigo. Por eso camino en armonía, en la armonía espiritual de lo que es. Vivo en la realidad presente. Paz, gracia, bienestar, plenitud. Y vamos creciendo y madurando en ello. Porque eso es lo que causa como resultado de este despertar, de esta conciencia de Cristo formada en uno. Es esa madurez, ese camino en la perfección divina y que produce ese estado de vida eterna o ese estado de paz, felicidad y contentamiento. A pesar de las diferentes situaciones que la vida nos trae, las diferentes experiencias que naturalmente pasamos y pasaremos. Y por eso este despertar, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. La mayoría, la sociedad, la mayoría de las personas muertos en sus tumbas. Esa mentalidad colectiva, arraigada, como decíamos, distraída o a la misma vez inconsciente espiritualmente de la realidad o el reino de Dios o esta vida de rectitud, paz, bienestar interna. También otros versículos que podemos mirar es Romanos capítulo 7, ya mencioné del 7, del 18 al 25 y también Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6 y versículos del 11 al 13. Entonces, aquí tengo como notas, la atención, estamos hablando de lo importante de la atención y enfoque cuando nosotros lo guiamos a algún punto específico para ser más conscientes de ellos. Como vamos viendo, despierta tú que duermes, como decir, esa capacidad natural de estar consciente y de mantener nuestra conciencia, ok, estoy alerta, entiendo, ok, la vida es, entiendo. Ahora, a definir, a prestar más atención, a enfocarme en. Y entonces, como nos dice, y te alumbrará Cristo. Y vemos aquí otro símbolo significativo. La luz. La luz. La luz que nos alumbra. La conciencia despierta. La luz, la verdad. La luz, el conocimiento. Que el conocimiento, quema como el fuego, quema la impureza, quema la ignorancia. Y vemos lo significativo de estos símbolos. Cristo como la luz, y te alumbrará Cristo. Esto nos revela que la luz que disipa la oscuridad y trae la vida es Cristo. Ahora, presta atención. ¿Y qué Cristo es? Cristo es tu conciencia despierta. Y aquí está esta gran diferencia de lo que para muchos, según su tradición, religión y fe, esperan que suceda como la segunda venida de Cristo, y donde físicamente esperan que eventos sobrenaturales sucedan. Pero como
hemos hablado, Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21 nos dice, señales no serán dadas, por cuanto estamos hablando de verdades siempre presentes. Verdades espirituales son para ser entendidas ahora. Siempre están hablando de la realidad de ahora. Y por eso estos términos, la venida de Cristo o cómo Cristo alumbra o cómo lo que estaba leyendo aquí sobre lo que nos revela la vida. Lo que decía aquí, esto nos revela que la luz que disipa la oscuridad y trae la vida es Cristo. Y como decía, y Cristo es tu conciencia despierta, tu mentalidad divina, es tu sabiduría espiritual. Cristo es tu propia voz interna madura. ¿Ves? Tu propia voz, tu propio ser que te dirige ahora a esa vida abundante que es presente y que ves en Cristo, en esa lámpara prendida, ves, en esa atención que tú le estás prestando, como tu capacidad natural humana, la atención que le estás presentando a cómo vives, a cómo reaccionas, a quién representas, por quién eres. Tu identidad, tu imagen, revela tu esencia divina, tu esencia en unidad, tu esencia en justicia, tu esencia en rectitud, tu esencia en perfección, en paz, en calma, tu esencia en autenticidad, tu esencia en congruencia espiritual. Y vemos, eso es, ¿ves? ¿Qué remueve la oscuridad y las tinieblas? ¿Qué remueve la ignorancia? La luz. Cristo, tu conciencia despierta, tu atención en vida presente, tu enfoque, tu vida dinámica. La facultad es la facultad que nosotros, así como este ejemplo, ¿ves? Tengo la capacidad de ahora con esta luz enfocar y la dirijo. Asimismo es la luz de nuestra conciencia. La enfocamos y la dirigimos. Tenemos esa facultad de guiar la luz. Guiamos la luz a través de nuestra atención y enfoque a nuevos estados de ánimo, a nuevas emociones. ¿Ves? ¿Por qué? Por cuanto somos imagen de Dios. Tenemos esa facultad creativa en nosotros de ahora crear. ¿Ves? A través de nuevos pensamientos, nuevas emociones, nuevos deseos. Una nueva dirección. Rectificamos, corregimos. Todo lo anterior. Y esa es esta nueva vida. Esa es esta conciencia despierta en uno. Eso es Cristo. Eso es la venida de Cristo. Eso es la venida del Hijo del Hombre. O cuando Cristo venga. O la segunda venida de Cristo. Todo está describiendo nuestra conciencia despierta como nuestro estado de vida presente. En unidad con la realidad que es Dios, su presencia, su esencia, su espíritu. Y por eso, como seres que vivimos de adentro hacia afuera, vivimos en el mismo espíritu, en la misma comunión,
en la misma esencia, en la misma sintonía, en la misma frecuencia. Significativo. Guiamos la luz, ¿ves? Guiamos nuestro enfoque en Cristo, en nuestra conciencia despierta. Guiamos nuestra atención y enfoque a cualidades positivas y edificantes, manifestando nuestra imagen divina. ¿Ves? Nuestro enfoque, nuestra atención. ¿Cómo vivir alegres? ¿Cómo vivir felices? ¿Cómo vivir en amor, en gratitud, en paz? ¿Cómo vivir llenos de esperanza? ¿Cómo vivir en contentamiento? A diferencia de lo que la mayoría, ¿ves? De lo que el sistema colectivo, la conciencia, mentalidad colectiva, la mentalidad del mundo, la tanta infelicidad que personas viven porque están buscando llenar o conseguir paz, felicidad y contentamiento por medios externos. Y estas verdades espirituales son para alumbrar hacia adentro y encontrar que el reino de Dios y su justicia nos habla no de un lugar sobre las nubes, no de un lugar más allá que algún día iremos, sino de un estado de conciencia presente aquí y ahora, que en un instante podemos formar parte de. Al despertar nuestra conciencia, ves, al estar atento. Y la próxima acción, voy en esta atención y enfoque a vivir conforme a la realidad que es. Y es ahí que uno entró a la vida eterna. ¡Wow! Y por eso, como les decía, es, además de vivir en contentamiento, vivir es en la inspiración. Como decía ahorita, la creatividad, en serenidad, vivir en amabilidad, en compasión, en empatía, en valentía y coraje. Sobrepasar aquellas cosas que le teníamos miedo, que nos causaban temor. Y nos manipulaba, ¿ves? Nos hacía separarnos, ¿ves? Nos hacía morir en nosotros mismos, al espíritu de la vida, ¿ves? Moríamos por temor y miedo. Y ahora en una nueva conciencia despierta al espíritu de valor y valentía, confianza, coraje, resiliencia, paciencia, generosidad, la capacidad de perdonar, viviendo con optimismo, con autenticidad, con fluidez, con atención y con crecimiento, con comprensión, con entendimiento, con sabiduría. Y eso es esta venida de Cristo cumplida. En conclusión, la venida de Cristo cumplida, según Efesios 5:14, enseña la necesidad de un despertar de la inconsciencia espiritual y la recepción de la luz divina de Cristo como fuente de vida y entendimiento espiritual. La venida de Cristo describe nuestra transformación interior al dejar atrás la oscuridad, la ignorancia y abrazar la luz, la verdad espiritual a través de ser Cristo.
Namaste, shalom y bendiciones. Y hasta aquí este video. Y te espero ver el próximo lunes, donde continuaremos creciendo en nuestro entendimiento de esta eterna verdad espiritual y cómo se ha cumplido la venida de Cristo. Sigamos creciendo en ser Cristo.